Saludos jóvenes, vamos a trabajar con el tema de vectores y lo vamos a ver desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista analítico. Iniciemos con el concepto de vector. Un vector es un segmento de recta orientado o dirigido. Por ejemplo, este es un vector. Fijarse que tiene un punto de inicio y un punto final. Ahí está el segmento de recta dirigido en esa dirección. Que no tiene que ser necesariamente en esa dirección, puede ser hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, no hay problema con eso. A eso lo llamamos vector gráficamente. Al punto A es el punto de inicio u origen del vector y el punto B es el punto final o extremo del vector. Características de un vector. El vector tiene algunas características, dentro de estas están primero la dirección. La dirección es la de la recta que contiene a ambos puntos. Esa es la dirección, la recta que contiene a ambos puntos. Si miramos, la dirección del vector sería la recta que contiene los dos puntos. Esa es la dirección del vector. O sea que la dirección va a depender de la recta que contenga los dos puntos que definen el vector. El sentido es la orientación del segmento dirigido sobre la recta. Ese es el sentido. Es decir, la orientación es hacia dónde se dirige el vector. Mire, esta flecha que está aquí es el sentido, es el que indica el sentido del vector. Y el módulo es la longitud del segmento AB y se denota por así. Módulo de A. Es una A entre barra paralela, A con una flechita arriba, cierra la barra paralela. Eso es para indicar que es el módulo tamaño de vector. En algunos casos, eso también nosotros lo representamos con la letra R minúscula. O sea, que puede ser cualquiera de esa forma. Eso para representar la longitud o tamaño del vector. ¿Qué es el módulo entonces? La longitud que va desde el punto A hasta el punto B. Ese es el tamaño. Eso puede medir, por ejemplo, 5 centímetros, vamos a suponer. Y puede ser entonces un tamaño determinado. Por lo regular nosotros lo vamos a expresar en centímetros porque es la longitud, es el tipo de unidad de medida que se utiliza en el tipo de unidad de medida que se utiliza en el cuaderno usando una regla. Vamos a ver también vectores iguales. Dos vectores A y B, miren que ya le ponemos la flechita arriba para indicar que es cuando nos hablamos de A, bueno, vamos aquí otra vez al vector. Podemos decir que este vector se llama vector A también, con una flechita arriba. Y ese vector representa, esa letra representa el nombre de vector, pero debe tener la flechita arriba. Puede ser vector B con la flechita arriba. Puede ser vector M con la flechita arriba. Puede ser vector X con la flechita arriba. O sea que cualquier letra representa el nombre de vector. Por lo regular nosotros usamos la primera letra del abecedario, A, B, C, con la flechita arriba para indicar que nos referimos al vector. O bien usted puede decir el vector AB y le pone la flecha arriba. Y ahí estamos diciendo el vector AB. Cualquiera de las notaciones son correctas. Entonces dos vectores A y B son iguales si solamente si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Es decir, la misma recta que ellos se desplazan, el mismo sentido, o sea, la misma flecha hacia donde va dirigido, y el mismo módulo, es decir, el mismo tamaño. Por ejemplo, vamos a ver aquí dibujar dos vectores que sean iguales, de 5 centímetros cada uno. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro vector. Vamos a dibujar los rojos de 5 centímetros cada uno. Vamos a suponer entonces que este vector, aquí tengo 5 centímetros, y aquí yo dibujo el punto de inicio, el punto final. Mire que el sentido se lo puse hacia abajo. Y aquí vamos a tener entonces que ese vector lo vamos a llamar vector A. Y le ponemos una flechita hacia arriba. Ahí estamos diciendo que dibujamos el primer vector. Para que sean iguales, entonces necesitamos dibujar otro vector con la misma dirección, el mismo tamaño y el mismo sentido.
Por lo tanto, dibujaremos el vector B aquí, misma dirección, tamaño y sentido. Misma dirección, tamaño y sentido. Miren, dibujamos el vector. Y aquí vamos a tener entonces el punto de inicio, el punto final. Y aquí le pondremos entonces a este vector B. Y aquí tendríamos el vector B. Si nosotros miramos, hemos dibujado ahí dos vectores que son iguales. A 5 centímetros cada uno. Tenemos que tener, usted usa la regla para dibujar los centímetros. Tenemos que tener cuidado. No podemos dibujar un vector de esta forma. Punto de inicio, punto final. Ese vector tiene la misma dirección y el mismo módulo, pero no el mismo sentido. Mire que el sentido de este vector aquí arriba es contrario al sentido de los dos vectores que dibujamos inicialmente. Eso significa entonces que debemos dibujarlo en la misma dirección, con el mismo tamaño y el mismo sentido. El sentido, la flecha. Bien, continuamos con el segundo ejemplo. Dado la pareja de vectores, se podrían afirmar que los sentidos son iguales y vamos a justificar. Por ejemplo, nos van a dar, miren que aquí nos están diciendo solamente que analicemos los sentidos. Solamente los sentidos. No vamos a analizar otra cosa. Entonces aquí vamos a ver que en la primera pareja de vectores, aquí, la primera pareja de vectores, este vector y este vector, no tienen sentidos iguales. No tienen sentidos iguales. ¿Por qué no tienen sentidos iguales? Miren que la dirección, la dirección no es la misma. Se intersectan si nosotros prolongamos la recta que los une. Si la recta que los une se intersecta, entonces los vectores no tendrán el mismo sentido. Estos sí tienen el mismo sentido. Mire que las rectas son paralelas, una al lado de la otra sin cortarse. Si yo prolongo la recta, ¿se ven? Prolongo la recta, entonces los dos vectores nunca se van a unir. Esos tienen el mismo sentido y las flechas van en la misma dirección. O sea, el sentido es el mismo para los dos casos. Mire la flecha cómo están. Por lo tanto, aquí los vectores no tienen el mismo sentido. Las rectas, si se prolongan, se cortan. Es decir, si yo prolongo la recta hacia arriba, mire que va a haber una intersección de ella por aquí arriba y por ende los vectores no van a tener el mismo sentido. En este caso, tienen el mismo sentido. Las rectas no se cortan. Y ahí está. Las rectas no se cortan, aunque la prolonguemos. Si nosotros la prolongamos, miren, nosotros la prolongamos para acá, no hay corte de las rectas. Continuamos con el ejemplo 3. Señale cuáles vectores son iguales y justifique su selección. Entonces vamos a ver. Son iguales. Estos no son iguales. Los dos vectores de A, estos dos. Los dos vectores de A, estos no son iguales. Es obvio. Hay uno más pequeño que otro. Vamos a ponerle, vamos a decir aquí, no son iguales. Estos vectores sí son iguales. Sí. Tienen igual módulo, dirección y sentido. Ahí estamos justificando. Miren que tienen el mismo módulo, o sea, tienen el mismo tamaño, los dos vectores, el mismo sentido, la flecha los dos hacia abajo. Y la misma dirección, porque la recta que los une, la recta por donde ellos se desplazan, no se van a intersectar nunca. Este no. ¿Por qué no? Miren que tienen el mismo módulo, el mismo tamaño. La recta que los une también se prolonga indefinidamente, no se corta. Pero el sentido es diferente. Miren que acá el sentido va hacia arriba, hacia allá, y este sentido va hacia abajo, hacia acá. O sea que no tienen el mismo sentido. Por lo tanto, los vectores no son iguales. Igual aquí tienen el mismo tamaño los dos vectores.
Pero la intersección de la recta, si yo la prolongo, miren, se van a cortar las rectas aquí en este punto. Por lo tanto, estos no son iguales. Estos tampoco van a ser iguales, aunque tengan el mismo tamaño. Miren, el mismo tamaño, pero van en direcciones opuestas. Este va hacia allá la flecha y este va hacia la derecha y este va hacia la izquierda. Y están sobre la recta, perfecto, pero no pueden ser iguales porque el sentido es distinto. En este caso no son iguales. En este caso sí son iguales. Miren que aquí tengo sí. Bueno, no hace falta que yo ya escriba la justificación, porque ya la justificación es igual que la de arriba. Sí son iguales. Miren que tienen, en este caso tenemos un vector que va hacia abajo, otro vector que también va hacia abajo. Las flechas van a los dos, el mismo tamaño, los dos. Están sobre la misma recta, pero hay que recordar que toda recta es paralela a sí misma. Lo que estamos diciendo es esto, que si yo tengo esa recta, una recta es paralela a otra si no se cortan en ningún punto. Pero también si esta recta se llama L1 y esta recta se llama L2, si L1 y L2 están uno arriba de la otra, entonces las rectas son paralelas. Lo que estamos diciendo es que toda recta L1 va a ser paralela con L1, o sea, con ella misma. Toda recta es paralela con ella misma. Lo que significa entonces que como un vector es una semirrecta, entonces todo vector es paralelo consigo mismo. Por lo tanto, en este caso que están sobre la misma recta, son paralelos. Y ahí nosotros tendríamos entonces algunos casos de cuando nosotros podemos decir que vectores son iguales o cuando no lo son. Vemos también el vector nulo. Revisemos, un vector es nulo. Es aquel vector donde su punto inicio y final coinciden. Es decir, es un punto. El vector comienza en un punto y termina en ese punto. Es decir, ahí ve, estas tres líneas significa congruente. O, eso es como decir que son iguales, pero en geometría. En geometría, para decir igualdad, decimos estas tres líneas. Se lee congruencia. Miren que esta sería la recta. Y este sería un punto sobre la recta. Pero ese es el punto de inicio y el punto final del vector. Entonces a ese vector se le llama vector nulo. Hay que recordar también que el vector nulo, el vector A va a ser nulo y su módulo va a ser 0. Es decir, no tiene longitud, sino su medida es 0. Y vean aquí donde lo que dice, se verifica que el vector tiene módulo 0. Vamos a ver las operaciones con vectores. Inicialmente, inicialmente vamos a ver la suma con vectores, pero lo vamos a dejar para el siguiente video. Nada, jóvenes, espero que revisen con cuidado estos conceptos y revisen el siguiente video. Continuamos.